Sí, profesor. Muy bien. Entonces, como habíamos quedado en la última clase, luego de terminar la unidad que tiene como meta la evaluación del abdomen, donde analizamos el abdomen, eh, ningún tipo de alteración, el abdomen con visceromegalia, el abdomen con masas, el abdomen con aumento de tamaño de órganos, con líquido, el abdomen doloroso. Entonces, bueno, pues ahora nos toca evaluar las extremidades, que ya es la parte final de nuestro programa. Vamos a empezar con las extremidades superiores. Fundamentalmente en las extremidades utilizamos la inspección y la palpación. En algunos casos muy particulares de alguna masa que uno sospecha, alguna lesión vascular, pudiera utilizar la auscultación para ver si poder oír si hay algún sonido dentro. Pero en sentido general, inspección y palpación. Las extremidades tienen la ventaja de que al tener dos, podemos comparar una con la otra en la mayor parte de los pacientes. A nivel de la inspección, vamos a evaluar la simetría o no de las extremidades, si hay alguna deformidad. Acuérdense que estos pacientes ya usted le hizo el interrogatorio y ahí le dijeron si habían tenido traumas, cirugías previas, ya usted sabe a qué deporte se dedica, qué tipo de actividad o de trabajo realiza. Si hay atrofia de algunas de las extremidades, edema, el desarrollo muscular y esquelético no es lo mismo un paciente que es fisiculturista o un paciente que hace ejercicio rutinariamente a un paciente que está el día entero en una oficina, en un banco, pues trabajando con una computadora. El color de la piel, donde nosotros destacamos hace ya varias clases, el tinte histérico, ¿verdad? La ictericia como uno de los colores. También hemos pasado por la cianosis, hemos pasado por el enrojecimiento, el eritema, y bueno, todos son colores diferentes, así como está la palidez también en la piel. Y finalmente, nunca olvidarnos que las manos son una parte muy importante, quizá la parte más importante de las extremidades superiores, donde vamos a ver los dedos, las uñas, y para que vayan teniendo una idea de la conexión, fíjense que un temblor en la mano, si ustedes recuerdan, era uno de los signos de patología hipertiroides. O sea que un hipertiroidismo en algo que usted vio hace mucho en el cuello de un paciente puede tener una manifestación tan lejana como es la mano. Aquí podemos a simple vista ver que este miembro superior, el izquierdo en este caso, es asimétrico con relación al derecho. Está más aumentado de tamaño, tiene un edema. Fíjense que el edema nunca alcanza la zona de las articulaciones. El edema está entre articulación y articulación porque a nivel de la articulación no hay posibilidad de que el tejido tenga manera de ensancharse, de edematizar. Entonces, fíjense, este paciente, en este caso particular, fue operada de una cirugía de mama y tiene un linfedema. Pero, vuelvo y le digo, eso usted lo ha recogido en la historia. Miren edemas acá también, y si se fijan en este edema, no sé si yo lo veo a la derecha mía, no sé ustedes a qué mano lo ven, donde está el señalizador, fíjense que hay eritema. Fíjense. Y hay estas lesiones que recuerdan aquellas que describimos como pústulas. No sé si lo recuerdan, que son lesiones que tienen pus. La historia de estos pacientes generalmente es de un proceso infeccioso que ha afectado a la mano. A nivel de la palpación, y yo siempre insisto mucho con ustedes, porque es muy importante y a veces no nos lo dan con todo lujo de detalle, son los pulsos. Esos lugares por donde pasaban las arterias en el miembro superior, la arteria radial, la arteria cubital, la arteria braquial o umeral y la arteria axilar, es muy importante que siempre que tengamos pacientes que vayamos a hacer la historia clínica, hacer examen físico, nosotros palpemos y constatemos en la historia clínica la presencia de estos pulsos de los dos lados. No solo la presencia, sino la intensidad de ese pulso, si se percibe bien o no. Y eso es muy importante, siempre tenerlo pendiente, además que es muy fácil para ustedes, porque en la casa le pueden palpar los pulsos a todos los que viven con ustedes.
El test de Allen, veremos algunas imágenes ahora o prueba de Allen, que es de compresión de las arterias radial y cubital en el tercio inferior del antebrazo. Es una prueba para determinar la permeabilidad de los arcos palmares. Aquellos arcos palmares que le dieron en anatomía 1, el arco palmar superficial dependiente de la arteria cubital y el arco palmar profundo dependiente de la arteria radial, pues con esta prueba, como veremos en la próxima lámina, podemos evaluar la permeabilidad de estos arcos. Tenemos que valorar los movimientos de las articulaciones, pacientes que tienen enfermedades crónicas articulares, pacientes con trauma, tenemos que ver cómo está el movimiento. Ya en semiología médica le hablaron de los reflejos, el del bíceps, tríceps, radial, y siempre valoramos la temperatura y la humedad de las manos. Hay pacientes que tienen resequedad en la mano, otros tienen hiperhidrosis palmar. Aquí, como vemos, estamos palpando el pulso braquial, el pulso humeral. Recuérdense del pliegue del codo, la inserción aquí del tendón del bíceps, canal bicipital externo, canal bicipital interno. La arteria braquial pasa por el canal bicipital interno y ahí podemos palparla. También pudiéramos palparla en la parte media del brazo. En esta imagen lo que estamos palpando es la arteria radial, es prácticamente uno de los pulsos más buscados. De hecho, en anatomía se le conoce como el canal del pulso, como ustedes recuerdan de su anatomía. Y aquí está la prueba de Allen. En la prueba de Allen o test de Allen, pedimos al paciente que levante el brazo, le pedimos que cierre el puño, que cierre la mano, comprimimos la arteria radial y la arteria cubital, le pedimos al paciente que abra la mano y liberamos uno de los lados. Cuando el paciente hace el puño, cierra la mano, si usted comprime la arteria radial y la cubital y el paciente abre la mano, el paciente va a tener un poquito de palidez en la mano. Cuando usted libere la arteria radial, si ese arco palmar está funcionando, se va a poner roja de nuevo la mano. Y quiere decir que el arco palmar profundo, en este caso, está permeable. Repetimos lo mismo, que haga un puño, que cierre la mano, comprimimos las dos arterias y ahora liberamos la arteria cubital. El paciente abre la mano, va a haber un poquito de palidez y si el arco palmar superficial está bueno, permeable, entonces se va a poner rosada la mano. En esta imagen de aquí lo vemos esquemático, comprimiendo la arteria radial y la arteria cubital. Es una prueba que se utiliza para valorar la permeabilidad de los arcos palmares. Las extremidades inferiores, a diferencia de las extremidades superiores, se deben evaluar con el paciente de pie y con el paciente acostado si el paciente puede estar de pie. Fíjense que se evalúa con los pacientes descalzos, no se evalúan con pacientes con media, ni mucho menos con zapatos, ni con chancletas. Y no se evalúan con ropa, no se puede tener, usted no puede hacer un buen examen de las extremidades inferiores en un paciente que tiene pantalón. Tiene que quitarle la ropa para poder hacer un buen examen físico de las extremidades. Utilizamos los mismos elementos semiológicos, inspección y palpación. En la inspección vemos igual, color de piel, lesiones a nivel de epidermis y dermis, cambios de coloración, presencia de infecciones micóticas en los pies, dilataciones de los sistemas venosos superficiales, edema. La fovea es la huella que deja el examinador en los pacientes que tienen edema cuando la comprime, asimetría y deformidad. Aquí podemos ver una asimetría. Esta extremidad está edematizada, más ancha que la extremidad izquierda. En este caso tenemos deformidad y en este también. Aquí probablemente en la historia tengamos un paciente que tuvo un trauma antiguamente y ha tenido una consolidación ósea inadecuada. Y de este lado, nosotros tenemos, si se fijan bien en la imagen, un acortamiento de la extremidad. Esta está más larga, a la izquierda, la derecha está cortada, y una desviación total de la punta del pie hacia afuera, de manera lateral. Si usted está acostado ahora o esta tarde o esta noche cuando vaya a acostarse, es difícil poder poner ese pie hacia afuera, aún uno quiere.
Generalmente esto se ve en pacientes que tienen fracturas de fémur, fracturas importantes donde hay fracturas totales y superposición de las extremidades, de las extremidades del fémur, ¿verdad? Y entonces obviamente al haber superposición de las extremidades hay un acortamiento de la extremidad. Y como la parte distal ya no está conectada a la parte proximal, pues el pie tiende a irse de manera lateral. Perdón, en estos pacientes muy importante la valoración de los pulsos, porque esa fractura del fémur puede haber lesionado la arteria femoral. Aquí tenemos huellas, foveas, productos de edema. Siempre que tengamos un paciente con edema, lo que hay que investigar es la causa del edema. Y aquí tenemos dilataciones de esas venas superficiales. A las dilataciones del sistema venoso se le conoce con el nombre de varices. Varices son dilataciones del sistema venoso que las que se ven en las extremidades inferiores corresponden al sistema venoso superficial. ¿Okay? Varices. Siempre las varices van a traducir insuficiencia del sistema venoso. Y fíjense que las dos imágenes, el paciente está de pie. Obviamente se ve mucho mejor cuando está el paciente de pie en contra de la gravedad. Hongos, lesiones micóticas en los pies, el pie de atleta, la onicomicosis. Hay que buscarla hasta en lugares que uno pudiera no pensar que existen, por eso hay que examinar al paciente descalzo, sin media. Cambios en los colores, desde que tiene lesiones hiperpigmentadas. Úlceras. Fíjense que estas dos imágenes son, ellas de por sí hablan. Esta que estoy señalándole es una úlcera amplia de unos 6 o 7 centímetros por 4 en el tercio inferior de la pierna, de fondo sucio, grisáceo, blanquecino, con restos de sangre oscura. Esta es una úlcera que no está cicatrizando, está infectada. En cambio, la de este lado ya se ve rojiza, en un fondo listo prácticamente para injerto. Y este fondo es clásico rojizo de una úlcera que ya está en proceso de curación. También en el tercio inferior de la piel. A nivel de la palpación, pues igual. Temperatura, pulsos. Aquí tenemos el femoral, el popliteo, el tibial posterior y el pedio. Movimiento de las extremidades y los reflejos. Fíjense aquí cómo estamos tratando de buscar el pulso femoral. Espina ilíaca anterosuperior, espina del pubis, ya en la parte media, bajamos y localizamos el pulso de la arteria femoral. Quizás el pulso más difícil de evaluar y que necesita más práctica es el pulso popliteo. Fíjense cómo el examinador con el paciente en decúbito supino, la pierna y el muslo en ligera flexión, él trata de introducir sus 4 dedos de cada lado sin el dedo pulgar detrás, en el hueco popliteo, buscando sentir el latido, la pulsación de la arteria poplitea. También pudiera poner el paciente boca abajo y flexionar la pierna y tratar de buscar el pulso. Como la mayor parte del examen lo hacemos en decúbito supino, casi siempre buscamos en decúbito supino la posibilidad de palpar ese hueco popliteo, la arteria. La arteria tibial posterior, ¿no? Para poder saber dónde está el pulso de la arteria tibial posterior, tenemos que saber por dónde va la arteria tibial posterior. Y el pulso aquí, la arteria pedia, ¿no? Fíjense la relación de la pedia con este tendón, que lo veremos en un momentito, que es el tendón extensor del dedo grueso del pie. Entonces, fíjense que usted manda al paciente a extender el dedo grueso, si él puede extenderlo, el tendón sobresale y un poquito hacia afuera, donde está esa marca azul, ahí usted debe encontrar el pulso, el pulso pedio. Y aquí en el otro lado tenemos
cómo se palpa el pulso pélvico. Es importante que si usted está de servicio en un hospital y se va y al otro día entra otro grupo de médicos, usted le deje marcado dónde usted sintió el pulso para que el otro grupo le pueda dar un seguimiento adecuado al paciente. En cambio, el pulso tibial posterior, como vimos dónde estaba la arteria, lo vamos a buscar detrás del maléolo interno. El tendón de Aquiles acá y el maléolo interno. En ese hueco, como señala esta marquita acá, esta línea, ahí buscamos nosotros el pulso tibial posterior. La mano, como le dije ahorita, es una parte muy importante. Por ahí hay un escrito de un filósofo griego que dijo que el hombre piensa y la mujer piensa porque tienen manos. Es lo que nos separó, ¿verdad?, de los demás animales, en el sentido de que la mayoría, a excepción de algunos primates, no usan las manos. Nosotros despegamos las patas anteriores del suelo y eso nos ha permitido a nosotros un mayor desarrollo a través de la utilización de las manos. Pero obviamente estas manos están muy expuestas a traumas y o infecciones, sobre todo en países como el nuestro, eminentemente agrícolas y obreros, donde se trabaja fundamentalmente con las manos. Y a los médicos nos corresponde mejorar el pronóstico de ellos, ya que el pronóstico de las lesiones de la mano depende mucho de un examen físico adecuado para un diagnóstico temprano. De tal manera que las afecciones de la mano, siguiendo los criterios de Celsius de la inflamación, tienen masa, dolor, calor y enrojecimiento o eritema, y obviamente pérdida de la función. La mano no funciona bien cuando está lesionada. Puede haber fiebre, linfangitis, adenopatía, y es muy raro la fluctuación, lo que llamamos el ablandamiento de los abscesos, y no debemos esperarlos que el absceso fluctúe porque ya pudiera ser tarde. En anatomía, recuérdense que le hablaron de los músculos lumbricales, le hablaron de los tendones flexores, le hablaron de los tendones extensores, le hablaron de los músculos digitales palmares, digitales dorsales. Hay toda una estructura anatomofuncional en la mano. De tal manera que una infección en la mano es una infección en espacio cerrado. Acuérdense que le hablaron del espacio de la eminencia tenar, el espacio de la eminencia hipotenar y el espacio palmar medio. Y cualquier masa que va creciendo en estos espacios genera tensión, genera dolor y va generando isquemia en los tejidos, cambia la forma de la mano y finalmente cuando uno interviene de manera tardía, pudiera ya haber necrosis de estos músculos. Vamos a ver algunas lesiones. La imagen habla mucho, pero se las voy a ir describiendo. El panadizo es la inflamación, infección del pulpejo, de la cara palmar, de la falange distal. Dolor, inflamación, temperatura elevada, ¿verdad?, enrojecimiento. Y la paroniquia es la inflamación, infección del lado dorsal, del lado ungueal, generalmente relacionado a personas que trabajan, por ejemplo, con ácidos, personas que trabajan en fábricas de batería, personas que tienen que estar manipulando sustancias u objetos de manera inadecuada porque no usan guantes, se pueden lesionar esta parte. Las mordeduras humanas se las señalo ahí porque son de las más peligrosas. Las mordeduras humanas aparentemente pueden no lucir el día que van a la emergencia como graves, pero luego más adelante, cuando un paciente muerde a otro ser humano, puede haber inoculación de bacterias que no son problema en la boca de nosotros, pero que en esas zonas, sobre todo donde hay poco acceso de oxígeno, pudieran desarrollarse y crear accesos de manera importante. Fíjense este caso, que es una persona que discutió con otra y en la lucha la mordieron. Aparentemente no tenía gran problema, pero esto que ustedes ven aquí es el resultado después de muchas curas, después de mucho desvidamiento y de drenar el acceso. Fíjense qué tamaño le quedó, que no va a cicatrizar si no le ponen un injerto. No nos descuidemos nunca con la mordedura de animales, pero tampoco con la de humanos.
Las picaduras de insectos también hay que tener mucho cuidado. Esta está tomada de internet, esos insectos tengo entendido que aquí no existen, no ha llegado todavía, pero bueno, con la globalización no sabemos el día que va a llegar. Este paciente lo picó, algo que probablemente él no sabe ni qué fue lo que lo picó. Se le puso rojo, un poco de eritema, y él no le prestó gran importancia. Fíjense cómo con el transcurrir de los días se fue tornando isquémica, amarillenta, blanquecina, con focos de necrosis. Y cuando fue debridado, todo esto, ya la piel estaba destruida, estaba necrótica y el tejido debajo también. Son insectos que para fines de su protección inoculan un veneno muy importante al otro animal. Los abscesos de la mano, ya les mencioné, tienen los signos de Celsus. Depende del espacio cerrado en donde esté ubicado el acceso. Y fíjense cómo la compresión en ese espacio cerrado y el aumento de tamaño del acceso va produciendo esta mano, que si ustedes recuerdan de su anatomía, de su neuroanatomía y de la anatomía 1, es la llamada mano en garra. Pero aquí el problema no está en ninguno de los nervios, el problema está en un acceso. Ahí pueden ver el cambio de coloración en esta zona, y aquí se ve la masa. Es un acceso que está comprimiendo y produciendo isquemia de los músculos lumbricales. Esta diapositiva del anthrax se puso de moda para que ustedes recordaran, en estos días vi una película y hablaban de ese tema, de que en una época se puso de moda un anthrax respiratorio. Se puso de moda supuestamente unos terroristas, mandaban unos sobres con un polvillo que cuando usted lo abría le daba anthrax respiratorio. Pero el anthrax respiratorio no es este, el de la piel es un anthrax que daña la piel, producida por el Bacillus anthracis. Y más bien es la forma más frecuente, la forma cutánea, y es una úlcera. ¿Okay? Es una especie de úlcera que no duele, con edema alrededor. Esta es la imagen del anthrax, una úlcera relativamente profunda con una elevación, una induración, como si fuera un volcán de toda la parte periférica. Que puede tener cierto nivel de necrosis. La tenosinovitis nos lleva también a la anatomía 1. No sé si recuerdan que los tendones se deslizan, los tendones flexores se deslizan en unas vainas tendinosas, que son como una especie de túneles en los cuales los tendones pueden deslizarse fácilmente. Si estas vainas tendinosas se afectan, se inflaman o se infectan, puede producir alteración. Y eso es lo que se llama una tenosinovitis, donde obviamente hay una limitación del movimiento del dedo. El dedo generalmente está semiflexionado y el paciente va a tener dolor, sobre todo referido a la parte media de la cara palmar de la mano. Y obviamente limitación del movimiento. Estas dos patologías ustedes las recuerdan de la embriología. La sindactilia es que vienen dedos unidos o le faltan. Y la polidactilia son dedos de más. Puede tener 5 dedos en la mano, tiene 6 dedos. La contractura de Dupuytren es una entidad no frecuentemente vista, que es una contractura del músculo palmar cutáneo. No sé si recuerdan que el palmar cutáneo es el más superficial de los músculos de la eminencia hipotenar. Y cuando este músculo se contrae de manera fuerte, de manera constante, va a producir la contracción de los dedos 4 y 5, meñique y anular. Se llama contractura de Dupuytren. El dedo del martillo es una patología asociada al trauma de la mano. La punta del dedo ha golpeado algo de manera frontal que produce una flexión violenta de la falange distal y obviamente esa flexión violenta de la falange distal rompe el tendón extensor. De tal manera que la flexión es tan brusca que rompe el tendón extensor y cuando el paciente llega a la emergencia, si usted sostiene la falange media de ese dedo, el paciente no puede extender la falange distal.
Es el dedo en martillo o dedo caído, porque no hay forma de que el paciente lo pueda levantar porque está seccionado el tendón extenso. Golpes de frente, por ejemplo, con una bola, que se trata de agarrar un balón. No sé si han visto lo que les gusta la pelota, el béisbol, que los peloteros cuando se deslizan con la mano hacia adelante, cuando van llegando a la base, levantan la mano y la base queda más o menos a nivel del pecho o del abdomen, porque si ellos a la velocidad que se lanzan chocan la base con la punta del dedo, se puede producir este tipo de lesión. Y esta imagen radiográfica está aquí porque lo que puede romper el tendón extensor también puede fracturar, ¿verdad?, la falange. Y es importante siempre descartar que no tenga ninguna fractura, ¿verdad?, en la falange. El ganglión es una patología quística, pero generalmente está muy tenso el quiste y por eso no se deprime. Y es un quiste sinovial. Está lleno de líquido sinovial y está conectado a una de las articulaciones de los 8 huesos del carpo. También puede estar asociado a las vainas tendinosas. ¿Okay? Fíjense cómo se ve una masa redondeada, relativamente poco móvil, la piel que lo cubre está sana, generalmente no late, pero pudiera latir si está cerca, porque este es un ganglión o lobanillo dorsal, pero los hay palmares, y los palmares pueden estar cerca de la arteria radial o la arteria cubital, y pueden latir por transmisión, por contacto, y hay que descartar en el diagnóstico diferencial el aneurisma de la arteria radial. Si se fijan en esta otra toma, se ve muy bien aquí el ganglión, ahí hay una cicatriz. Y lo que pasa es que la gente a veces le tiene miedo a operarse de los gangliones porque dicen que los gangliones recidivan, vuelven. Y es cierto, es que dependiendo de la técnica operatoria que usen y de llevarse de los médicos en el postoperatorio, pudiera ser que estos recidiven, aunque no necesariamente en la misma articulación. La tenosinovitis estenosante es la enfermedad de Kerrang cuando afecta el movimiento del quinto dedo. Disculpe, doctor, una pregunta. Con respecto a los ganglios, yo había leído que había 2 formas de poder resolver este inconveniente, que era drenándolos o extirpándolos directamente por medio quirúrgico. Ahí existe la posibilidad de que ocurra una lesión de algún nervio en la mano durante el procedimiento quirúrgico, o sea, o no. Todo es posible, todo depende de quién lo opere y cómo lo opere. Los drenajes de los gangliones no están recomendados, porque los drenajes, por ejemplo, con aspiración, va a recidivar nuevamente porque la cápsula del ganglión está ahí. Lo que está recomendado es extirparlo quirúrgicamente, inmovilizar la mano y luego entrar en terapia. Pero en algunos pacientes que está contraindicada la cirugía o en algunos pacientes que no se pueden operar, pues obviamente algunos se arriesgan a aspirarlo. Pero la aspiración tiene que tener mucho cuidado porque se puede infectar el contenido y entonces vas a tener que operar un acceso. Pero si tú operas un ganglión, el ganglión, la cirugía del ganglión afectar ningún elemento. Pero es un riesgo porque todo va a depender, ¿verdad?, de dónde esté ubicado y cómo esté adherido a las otras estructuras. Pues le decía que la tenosinovitis estenosante o de Kerrang es la del dedo pulgar. Creo que le dije el quinto dedo, pero es el primero, el dedo pulgar. Y lo que pasa aquí es que el paciente se va a quejar que cuando él quiere extender el dedo, no extiende completamente, sino que se va deteniendo en el camino y no hace la extensión completa. Es una obstrucción que tiene en la vaina tendinosa de estos elementos, en el camino de estos tendones, y le va a producir un impedimento de una extensión completa. La contractura de Volkmann también es conocida como la contractura isquémica de Volkmann. Y es que cuando el miembro superior no recibe la cantidad de sangre adecuada,
empieza a contraerse. Los dedos, la muñeca, el codo, empieza a haber contracción, producto de la falta de llegada de sangre a la mano. La bursitis, de la anatomía, ustedes recuerdan las bolsas serosas que hay entre los músculos para que ellos se deslicen más fácilmente. Estas bolsas pueden inflamarse, producir un gran dolor, producto de ella, y obviamente si hay inflamación de las bolsas serosas, hay dolor, hay limitación del movimiento porque el paciente va a tener mucho dolor cuando hace el movimiento. El quiste de Baker es el diagnóstico diferencial del aneurisma de la arteria poplitea, porque el quiste de Baker es un quiste sinovial localizado precisamente en el hueco popliteo, y ahí es que se localiza el aneurisma de la arteria poplitea. Usted me dirá que el aneurisma late y el quiste no, es cierto, pero en algunos casos el quiste está pegado de la arteria y pudiera latir por transmisión. La escápula alada es la lesión del nervio del gran serrato o serrato mayor. Ponemos el paciente o la paciente contra una pared, le pedimos que ponga las manos sobre la pared y que apriete fuertemente la pared. Fíjense que este omóplato se queda en su sitio porque el serrato mayor es el encargado de mantener el omóplato en su sitio y este sale. Ese es el signo de la escápula alada, el cual es generalmente diagnóstico de una lesión del nervio del serrato mayor. En pacientes que son operados de mastectomía, por ejemplo, es la extirpación de la mama, hay que disecar el nervio del dorsal ancho y el nervio del serrato mayor y puede haber lesión de estos nervios. Ya hablamos de la epidermofitosis y aquí tenemos la uña encarnada, que también se conoce como uña enterrada, pero no es en tierra, es en la carne. Más frecuente en varones porque usamos los zapatos cerrados todo el tiempo, y fíjense cómo ese trauma constante, el que puedan pisar a uno, alterar los cortes de uña inadecuados. Fíjense que la uña debe ser cortada de manera prácticamente horizontal, y si la van a cortar un poquito circular, deben dejar que crezca un poco, pero nunca debemos cortar mucho en la zona donde la uña está muy cerca del tejido blando, porque si usted molesta esta zona, no es necesariamente que la uña crece hacia allá, es que esto se inflama y se mete en el camino de la uña, y la uña va a crecer con el tejido o sin el tejido, y eso produce mucho dolor. Y bueno, también están patologías, vamos a decir, de temprana edad, como el hallux valgus y el hallux varo, donde los pies pueden ir hacia afuera o hacia adentro. Son deformidades de los pies que pueden ser corregidos, que depende de la edad, de manera fisioterapéutica o quirúrgica. Yo me detengo aquí para si hay alguna pregunta con relación a el examen físico de las extremidades. Si alguno tiene alguna pregunta, abre el micrófono y la hace.